Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Sandro, nuestro querido Sandro de América, con la canción Penumbras. Esto es un pedido de nuestra suscriptora tan querida Blanca Morris, a quien les doy un especial agradecimiento por elegir siempre hermosas canciones, y esta vez eligió un artista argentino tan querido, es un ícono acá en Argentina, así que muchas gracias Blanca por colaborar con el canal y además por elegir estos artistas tan maravillosos y en este caso que me tocan tanto el corazón. Muchas gracias. Para eso, bueno, me voy a poner un poquito en contexto para el resto, ¿no? ¿Quién era Sandro? A ver, su nombre de nacimiento es Roberto Sánchez Ocampo, su apodo Gitano o Sandro de América, como dije recién. Su fecha de nacimiento fue el 19 de agosto de 1945 en Buenos Aires, Argentina. La fecha de su fallecimiento fue el 4 de enero del 2010, a los 64 años, en Guaymallén, Mendoza, Argentina. Su ocupación, cantautor y actor. Sus géneros, rock and roll y balada romántica. Su instrumento, la guitarra y la voz, y su tipo de voz, barítono. Como dato de color, tuvo una gran distinción que fue el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical en el 2005. Ya con esto nos pusimos un poquito en contexto con él y vamos a ver qué nos transmite Sandro con la canción Penumbras. Yo no puedo decir que voy a reaccionar, pero en realidad siempre son reacciones, porque Sandro siempre sorprende. Allá vamos. Azul. Ok. Ahora imaginen un cuarto. Que puede ser un cuarto, medio kilo, va. Eso puede... Lo que tenía Sandro era estas cosas. Él siempre seducía, tanto hombres como mujeres. Él, en el medio de algo que estaba todos serios y estábamos todos así como, uy, ¿qué nos va a contar? Porque yo lo vi en vivo, yo lo vi en vivo. Que era chiquita, pero lo vi en vivo. Estabas así y de pronto un chiste sano, de esos que te hacen reír, de esos que te seducen a las mujeres y a los hombres. Un cuarto, uno imagina un cuarto y se sale con un cuarto de la medida de un cuarto de pan, un cuarto de kilo, medio kilo. Te hace un chiste así, vos te salió del contexto, ya dejaste de imaginarte todo. Era un genio también de eso. Era un gran artista. Se ríe. No se me escapen. Susurra. Concéntrense. Sí, con voz así. Maridos, novios y parejas. Sutil. Ahora es cuando viene el momento. Aquí no hay que aplaudir ni nada. Ahora es cuando es para ustedes esto. Sí. Para después. A ver. Teníamos la luz azul. Teníamos el cuarto. Ahora imaginen una buena compañía. Muy buena compañía. Puede ser una compañía aérea o de seguros. Si no dije nada. ¿Ven qué es lo que les digo? Silencio. Luz azul. Un cuarto. Una buena compañía. Es lo que les digo. Fer, esto va para vos, el foquito rojo, el cuarto azul. Y esta música. Y déjense llevar. ¡Guau! Llevar. La noche Ay, Dios, qué voz. se perdió en tu pelo. La luna
se aferró a tu piel. ¡Ay! ¿Ves lo que era, Sandro? Te metí en el contexto. La noche se perdió en tu pelo. La noche se perdió en tu pelo, te dice. La luna se aferró a tu piel. Es todo tacto, todos los sentidos. La noche se perdió en tu pelo, se está metiendo dentro tuyo. Y el vibrato, único de Sandro, un vibrato que era entrecortado. La noche se perdió en tu pelo. Había aire entre el vibrato. Único, yo no escuché a otra persona que tenga el vibrato que tiene. De hecho, no, es una recreación lo que estoy haciendo, a mí no me sale. Era impresionante, presté mucha atención al vibrato del gitano porque realmente era único, parecían temblores. Aire entre vibrato, no eran ondulantes, eran entrecortados pero con aire en medio, una cosa maravillosa. Y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar también. Tu boca sensual, peligrosa. Tus manos, la dulzura son. Te está describiendo absolutamente el momento y con sentimiento. Hay sentimiento en su voz. Él te está traspasando todo lo que siente en su voz y en sus caras. Él con su mirada, ¿vieron cómo abre los ojos? Cómo mueve su cuerpo. Era una cosa que era un espectáculo verlo. Era una maravilla verlo, porque en escena era igual, ¿eh? En vivo, bueno, eso está viéndose en vivo. Yo que lo vi, y de mayor, era muy mayor cuando lo vi. No yo, él era muy mayor. Yo quedé totalmente, era una niña y quedé así. ¡Ah! Quedé totalmente impactadísima. No se podía creer lo que hacía el escenario. Tu aliento, fatal fuego el aliento. Oh. Que quema mis ansias y mi corazón está encendido. Que sin prisa apura. Ay, qué lindo. Caricias. Hablado, relato, voz de relato. Que nos da el amor. Capricho. Muy despacio dichos. Esto es muy importante, esta estrofa, ¿no? Ternuras que sin prisa apuras, ternuras que sin prisa apuras. Miren la metáfora de lo que están diciendo, de lo que está diciendo, de lo que está contando. Caricias que brinda el amor. Caprichos muy despacio dichos. Y ahora va a decir el título de la canción. Entre la penumbra. Hay vibrato hasta la M, ¿eh? De un suave interior. Silencio. Te quiero. ¡Ah!
y ya nada importa. Está entregado con ojos cerrados para la mirada. Lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Ahí cambió la actitud, porque él de pronto le dijo, te quiero. Y lo habló, prácticamente una confesión, te quiero. Y ya nada importa, la vida lo ha dictado así. Si quieres, todo con su vibrato hermoso que tiene, que obviamente es Sandro, incomparable. Yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. ¡Wow! Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Los ojos, la mirada, la interpretación. Que no te ame así, así, así. Me matas, si no. No me pides esto o me matas. Así. Que no te ame así. Gracias, maestro, por haber existido. Mil gracias. Dejaba todo en el escenario, dejaba todo. Era meterse en el personaje y interpretar cada una de sus palabras. Contar la historia de una manera tan pasional, de una manera tan pasional que las personas, no solo las mujeres que morían de amor, porque es el día de hoy que mueren de amor. Acá en Argentina están las chicas que tienen todas las edades, porque tienen todas las edades, de las jovencitas hasta las más mayores. Las chicas morimos de amor por Sandro. Es una cosa que eso no... Yo era una niña cuando lo fui a ver. Me acuerdo que, no sé, tendría 12 años, creo. Sí, 12 años cuando lo fui a ver. Y me tocó ir a ver a Jairo, que yo amaba a Jairo. Ustedes no sé si conocen a este gran artista. Un día voy a hacer una reacción, si es que quieren, con una voz excelsa, divina. Es de música más bien tradicional de acá, de folclore. Y yo lo amaba, era una cosa... Y a Sandro no lo conocía, tenía 12 años. Lo conocía a mis papás, era más música para grandes, porque claro, obviamente con esa edad yo no entendía mucho las letras de estas canciones. Y apenas entraba en el mundo musical. Y fui a ver a los dos. Y cuando salí de ver a Sandro dije, ¡wow! Primero había visto a Jairo. Y después fui a ver, no hay que hacer comparaciones, pero realmente yo fui sin expectativas, porque ya les digo, yo había ido a ver a Jairo y era el que a mí me gustaba, era el que conocía, era el que... Y cuando vi a Sandro dije, ¡ay, este artista, Dios mío! 12 años tenía, 12. Y ya quedé enloquecidamente enamorada con 12 años de Sandro, sin haber conocido solo ni una sola canción, por el tema de que eran canciones románticas y con cierto peso romántico que yo no entendía por la edad. Entonces, pero cuando vi todo cómo bailaba, cómo se movía y ese tipo de cosas, quedé impactada, y es el día de hoy que sigo impactada cada vez que veo una de sus interpretaciones.
como esta. Una maravilla. Espero, gracias Blanca, que con esta recomendación espero que les haya gustado tanto como a mí recordarlo, y para mí también es eterno, eterno, eterno. Así que si les gustó, acuérdense de tu en suscripción al lado de la campanita y bueno, como siempre, me dejan en la cajita de comentarios si quieren más canciones. Sin más, les dejo un saludo muy grande, un beso enorme, bendiciones para todos y hasta la próxima. ¡Chao!